Radio Universidad presenta Universidad Noticias. Mantente informado de lo que ocurre en Arequipa, el Perú y el mundo a través de nuestra señal informativa. Muy bien, señoras y señores, está con nosotros el doctor Alejandro Chávez. Él es decano del Colegio de Economistas del Perú, Consejo Regional Arequipa, y decano también de la macrorregión sur del país. Señor decano, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días a Antonio, a TV1, Zorra de Universidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias, señor decano. La situación, por ejemplo, económica, ¿cómo ve? Los primeros días, por ejemplo, del gobierno de la señora Keiko Fujimori, en términos generales. Bueno, aún es prematuro efectuar una evaluación a pocos días de la asunción del gobierno. Sin embargo, lo que de repente nos queda observar aún todavía son los anuncios que se vienen efectuando de parte del gobierno, de los principales ministerios que tienen una agenda bastante recargada en este país que realmente pareciera que estuvo olvidada y solamente, como en el pasado, y ojalá que no se repita, lamentablemente es un hecho constante en el Perú, que nos centramos solamente en los pleitos de carácter político y esperemos que ese espacio no se vuelva a repetir, nos preocupemos más por las necesidades que son reales, tangibles, de la población, de las empresas, del gobierno, de la marcha del país, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se tendría que priorizar? Bueno, ahorita mismo hay a nivel de, vamos a centrarnos en el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el principal ministerio que tiene muchas tareas pendientes y que en algunas oportunidades, están aquí en este medio lo hemos desarrollado exactamente, cuando escuchábamos las preocupaciones que emitía en los diversos, obviamente, comunicados que tenía el Consejo Fiscal sobre los desequilibrios fiscales. Hoy el Ministerio de Economía y Finanzas ha retomado ese principio de prudencia fiscal, de equilibrio fiscal, pero que obviamente, porque era obvio, a muchos sectores no, a Perú, y volver al pasado creo que es lo que menos querríamos los peruanos que ya hemos sufrido en los años 80, en los años 90, y volver a retornar a esa situación tan catastrófica, ¿no? Las cosas de un día para el otro no empeoran, pero cuando empezamos a actuar mal, a hacer malas leyes, a actuar de manera extremadamente política, populista, diría yo, sin tomar en cuenta de dónde viene el dinero y en qué gastamos, ahí es donde tenemos problemas. Entonces habría que identificar ese poder, ¿no? Estamos hablando del poder legislativo. Sí, por supuesto que sí. El mal uso, obviamente, de las leyes, ¿no? Que obviamente genera aplausos y obviamente que sí genera beneficio a ciertos sectores, pero no es igual para todos los peruanos. Recientemente el ministro de Economía, Elmer Cuba, me lo dijo en pocas palabras, ¿no? O sea, no hay problema, incrementamos pensiones, todo eso, el problema es de dónde sale. Entonces nos van a autorizar, decía él, a incrementar el IGB y eso no le va a gustar a todos los peruanos, porque los incrementos que se dan no es para todos los peruanos, son para algunos sectores. Pero recaudar mayor o aplicar mayor carga impositiva, esa sí la vamos a pagar todos los peruanos. Pero que ha habido de repente unas pequeñas situaciones, unas ligerezas, ¿no?, por parte del ministro Cuba con respecto a las lluvias. ¿Qué prefiero ver estas ligerezas, no? Sí, es abrupto, por ejemplo. Sí. Bueno, yo creo que ha sido un desliz que seguramente va a ser aclarado, ¿no?, en su momento. Creo lamentablemente le toca al gobierno, arranca con un reto más grande de lo que ya teníamos, ¿no? Es inevitable, nadie va a poder controlar este fenómeno natural que bueno, a nosotros ya nos han dado, estamos haciendo una especie de simulacro, diría yo, con este problema que es, porque todavía no es el fenómeno del Niño. Sí. El fenómeno del Niño nos va a llegar técnicamente, bueno, ya está presente, pero la profundidad va a estar a partir de noviembre, diciembre, enero, ¿no?, que va a ser el efecto más grande. Y ahí sí, de repente, vamos a sentir, y no por unas semanas, ¿no?, como lo que ha venido pasando acá en Arequipa también, en todo el Perú. Pero sí, creo que hay que hacer una evaluación más seria. No, está bien que seamos disciplinados en no querer gastar nada o tratar de disminuir, pero creo que eso va a ser inevitable. El mismo Elmer Cuba, el ministro de Economía, ha anunciado, ¿no?, que hay un paquete que aproximadamente de 2.500 millones, que es lo que el Estado va a tener que gastar para todo lo que es el fenómeno del Niño, ¿no? Entonces, en realidad, esa debe ser ahorita la prioridad número uno para el gobierno, ¿verdad? Porque eso va a acarrear, tiene connotaciones en los diferentes sectores productivos, financieros, comerciales, de transporte, etcétera,
agrícolas y todos los sectores, obviamente va a tener un efecto, inclusive hasta el empleo y desempleo. Eso va a tener... Sobre eso lo hablaremos más adelante, doctor. Sí. Bueno, más o menos ayer el MES ha transferido casi 180 millones de soles al ANA. Me parece una primera remesa, ¿no? Esta cifra es importante, pero directamente dirigida al ANA, para ver la situación de las torrenteras, el río, etcétera, etcétera. Sí, o sea, yo creo que lo mejor, y todavía estamos actuando tardíamente, estamos ya en el mes de agosto, ojalá que alcance el tiempo realmente para hacer, aunque acá por eso decía, se tiene que dejar de lado muchos otros aspectos para concentrarse en algo que nos va a afectar a en realidad a todos los sectores económicos, ¿no? De una u otra, directa o indirectamente. Entonces yo creo que ahí debe haber un control de parte de tanto el gobierno central, regionales, locales, fundamentalmente, ¿no? Porque esto se nos va a venir y no va a haber tiempo, ¿no? O sea, cuando ya las cosas están encima, ya es muy tarde, ¿no? Termina siendo más costoso reparar lo que ya se pudo prevenir. Previniendo también se gasta, pero sí, reparando, reconstruyendo, el gasto es mucho mayor y el daño es mucho mayor, ¿no? Creo que son buenas medidas. Tal vez habría que ver si es que se ha hecho en base a los requerimientos de las zonas donde se está pensado a actuar, ¿no? Mediante normas también a veces parecería libre albedrío. Había que controlar, ¿no?, los controles en la entrega de estos dineros, en la plasmación de la misma. Lamentablemente, y es algo, ¿no? Algo que nuestras abuelitas nos enseñaban, ¿no? Que a río revuelto, ganancia de pescadores, pero ojalá que fueran pescadores. Acá hay otro tipo a veces de gente de gobierno, alguienes que les encargan, unos técnicos que lamentablemente se aprovechan también de estas desgracias y lamentablemente no hacen como debe ser, no optimizan los recursos, no usan debidamente, como bien lo he mencionado, y ahí la supervisión, no solamente en el uso de los recursos, sino de los tiempos, es muy importante, porque a veces se hacen contrataciones a empresas que no tienen ni siquiera la capacidad de poder atender. Y estas empresas tercerizan. Y la capacidad de atendimiento o los lobbies que existen ahí no permiten, porque seamos sinceros, si nosotros vemos, hay maquinaria que está parada esperando quién lo va a contratar, pero hay obras paralizadas, pareciera, y por un lado, o sea, hay pequeños o microempresarios que tienen, no microempresarios que tienen máquinas, pero no los llaman, supongo que manejan ciertos costos, pero esas esperas nos hacen daño, ¿no? Nos hacen daño porque a veces el empresario solamente ve su beneficio particular y no le interesa nada, digamos, la atención para la cual se le ha contratado, ¿no? Entonces, eso genera demoras y el fenómeno del niño no tiene momentos o espacios libres para esperar estas contrataciones. En ese nivel, vayamos a la situación privada, los bancos. O sea, el sistema financiero está en alerta porque se viene el fenómeno del niño y se habla, por ejemplo, reducir los ingresos a los hogares, el ingreso a las empresas y elevar el riesgo de incumplimiento de sus obligaciones crediticias. O sea, incumplimiento de las obligaciones crediticias por parte de los usuarios, ¿no?, a los bancos. ¿Qué nos tiene esta figura económica? A ver, este fenómeno del niño va a tener ciertas consecuencias que va a afectar, y ya los bancos que manejan información de primera línea ya han previsto los daños, ¿no? Como ya lo hemos podido ver en como dije, y disculpen la minimización, pero que no ha sido tanto, ha sido catastrófico lo que ha pasado en las carreteras del Perú. Ha dañado el transporte, por ejemplo, ¿no? La llegada, me imagino que ha malogrado algunas entregas de productos que tenían esperado, etcétera, que son inevitables. Esto ya no es culpa de nadie, no es la naturaleza, es el fenómeno del niño, que está presente, que está programado, ¿no? Se estima su programación. Y los bancos llaman a esto, doctor Chávez, pérdidas esperadas. Son pérdidas esperadas. Un banco serio tiene ya que tomar las riendas o las medidas, no cuando el fenómeno no llegue, sino desde ahora. Entonces, ellos ya que han proyectado problemas en el sector transporte. O sea, hoy el crédito para un transportista va a ser más caro. O sea, ¿no? Para un agricultor va a ser más caro, ¿no? Para un comerciante que trabaja movilizando mercadería, el crédito va a ser más caro. Y probablemente algunas empresas que dependen de estos flujos, de esta cadena productiva, van a fallar. Y fallar significa cerrar, producir menos o inclusive, dependiendo de la situación financiera de la empresa, quebrar.
O sea, incumplimiento de pagos, ¿no? Y eso conlleva justamente al incumplimiento de pagos. ¿Qué es lo peor que le puede pasar cuando quiebra una empresa, incluyendo una empresa bancaria, cuando se queda sin liquidez? Entonces, para enfrentar ese problema que ya, como muy bien y técnicamente lo ha dicho, es esperado, entonces ellos tienen que aprovisionarse, entre comillas, de caja o de liquidez. No puede quedarse sin liquidez. Entonces ya no va a entregar el dinero como lo estaba haciendo. Cuando hay esa escasez de dinero en el mercado por sus provisiones esperadas, la escasez, entre comillas, de ese dinero genera una suba. ¿Una suba de qué? De los costos. Del dinero que en este caso se traduce en una tasa de interés más alta. Eso es lo que va a ocurrir a todas luces y eso es lo que lo están haciendo los bancos. Y es más, quien está haciendo la sugerencia para trabajar de esa manera es la misma Superintendencia de Banco y Seguros, porque es la encargada de velar y anticiparse también a las situaciones previstas para todos los peruanos. O sea, no tienen otra salida, digamos, van a tener que ser muy selectivos a quién entregan el crédito a partir de la fecha, ¿no? Que todavía no han, por cierto, eso es lo que son las acciones que ya tienen en lista los bancos comerciales, ¿no? Ahora, en este análisis, doctor Chávez, ¿dónde ubicamos a la mora? Claro, justamente ahí una empresa que se ve afectada por el fenómeno del Niño, definitivamente va a caer en incumplimiento de pagos. Entonces va a tener que reevaluar las entidades financieras de repente en doble sentido, ¿no? Una, en asumir que ya no le va a pagar la empresa o a través de un proceso de refinanciamiento, porque el fenómeno también del Niño no es perpetuo, es transitorio, es temporal, pero termina siendo un daño profundo de casi un trimestre más o menos que van a estar las empresas afectadas, ¿no? Entonces, ellos tienen justamente que calcular el tiempo que una empresa podría recuperarse en ese tiempo, o es que también no todos llegan al fenómeno del Niño en condiciones normales. ¿Qué pasa si una empresa ya está en problemas antes de entrar al fenómeno del Niño en su momento más intenso? Crítico. O simplemente ya es la hora de la muerte para la empresa. Pero empresa que ha ido marchando, que tiene sus provisiones, que tiene su caja para cumplir con sus trabajadores en todo este tiempo, va a sobrevivir, ¿no? Va a pasar la tempestad, como se dice, y el banco creo que va a tener la evaluación necesaria para poder esperarlo a que se recupere, ¿no? Es que ahí va a haber esos dos tipos de situaciones. ¿Hay una norma sobre este tema, de esperar al... No, en realidad es una... Bueno, puede entrar, ¿no? El gobierno de repente, como alguna vez ocurrió cuando vino el periodo de la pandemia, ¿no? Pero yo no creo que sea un fenómeno semejante. Hasta la fecha el gobierno no ha mencionado nada de eso y queda de parte del manejo del sector bancario y financiero las políticas que ellos como entidades privadas puedan hacer frente. Ellos mismos también están afectados, ¿no? Ellos tienen que dar un cumplimiento. Recordemos que el dinero que prestan los bancos no es de los bancos, sino es de donde han captado recursos que incluyen a muchas personas que han ahorrado y han depositado su dinero en bancos y financieras. El banco nunca va a querer quebrar y tiene que tomar también una cierta, enfriar ese motor de créditos que otorgaban por doquier. Ahora esos créditos tienen que ser bastante analizados, ¿no? Porque cada pérdida, cada impago que ocurra, debilita, digamos, la estabilidad o la buena marcha del sector financiero. Y por consiguiente, despido de trabajadores. Hay que decirlo con claridad. El fenómeno del Niño nos va a traer definitivamente, y ojalá que sea, como decíamos, de manera temporal, si es que es el cierre, o van a adelantar vacaciones, etcétera, pero la cuestión es que sí, definitivamente está también previsto para las familias esto, que va a haber desempleo, ¿no? ¿Cómo una empresa va a estar... De repente, como estábamos hablando, unas que están en situación crítica, ya no les va a quedar más que operar. Ya no van a tener nada que esperar. Les llegó la mala hora, la mala noticia, y entonces continuar una marcha con trabajadores al costado, para ellos simplemente sale fuera de su objetivo. Claro, tendrán que volver a empezar con otro nombre, quién sabe, como ellos ya saben hacer y no lo voy a mencionar, después ya para el año 2027, ¿no? Y eso generalmente es un daño que afecta a las familias por un canal, que son muchos canales la afectación, por cierto. Porque el gobierno ha manifestado un niño intenso, un niño intenso. Es por eso que han previsto estas normas en los bancos, el sistema financiero a nivel nacional. Ahora, ellos hablan por de inclusión financiera y mayor inversión privada. ¿Esta ecuación es perfecta, doctor Chávez? Sí, también está en la sostenibilidad de cuánto de ahorro se tenga. Felizmente, la economía peruana
a pesar de todos los problemas que hemos tenido de carácter político, no estamos entrando mal. Económicamente, la mayoría de empresas está bien sólida, ¿no? sí, está consolidadas, pero creo que justamente este es este es el momento real donde tienen quienes manejan las empresas, ya sean los mismos propietarios, los mismos gerentes, encargados, etcétera, de mover, porque si se ponen en una posición estática, como que el fenómeno del niño no los va a afectar y no va a pasar nada, creo que estamos mal ahí. Tienen que tomar las medidas necesarias para poder enfrentar este paso. Y una de las reglas más importantes es tener liquidez, o sea, tener caja. Las empresas, estamos hablando, no solamente, porque acá hay una relación entre bancos y empresas, ¿no? Imagínate, digamos, ese fenómeno que es con dinero. Esto se salva con dinero. Definitivamente. O sea, si te agarra el fenómeno, una empresa la agarra sin dinero, en el bolsillo, como se dice, ya la empresa no tiene, Ahora, porque tiene obligaciones. Sí, tiene obligaciones. Ahora, el gasto corriente, por ejemplo, ¿no? Ahora, doctor, bueno, yo le quería preguntar de que muchos bancos, sistemas financieros, están volviéndose inmobiliarias. La gente no tiene cómo pagar. Sí, no es el rubro. De ese rubro, pero... No es el rubro del sector financiero, pero las condiciones de impago hacen... Es que eso también corresponde a una doble práctica equívoca. A veces las familias se emocionan, no hacen un análisis, porque los créditos hipotecarios o todo lo que es crédito inmobiliario es de largo plazo. Y uno tiene que ver más o menos cuánto realmente es lo que uno puede aportar para poder pagar su casa, su departamento, etcétera, y la estabilidad que tiene uno en su trabajo, ya sea dependiente o independiente, ¿no? Entonces, en base a eso, uno se compromete a este tipo de créditos. Pero a veces algunos se van al límite, como que la vida es color de rosa, ¿no? Y no es así, ¿no? Como este fenómeno que va a afectar a muchos negocios y podrían muchos también dejar de cumplir, dejar de pagar. Y entonces solamente te queda 2 vías. Van a perder la garantía. Van a perder la garantía o la puedes trasladar también de repente a otra persona que pueda asumir, ¿no? Y obviamente todo lo que has aportado, bueno, esas son las decisiones. Entonces mesuran el préstamo. Exactamente, tiene que haber, ¿no? Creo que ahí también va a haber ciertas restricciones, ¿no? Porque esto generalmente afecta a todos los sectores. Muy bien, doctor. Doctor, nosotros le agradecemos realmente a usted las intereses por este análisis y decirle gracias, doctor Alejandro. Sí, no, yo te agradezco a Radio Universidad tener las familias, a nivel de familias también debe haber ciertos cuidados. Por ejemplo, si los bancos y las empresas lo hacen, las familias también. O sea, ya hay que ir haciendo caja, ya hay que ir comprando bienes perecibles que van a subir de precio en el muy corto plazo, asistir a los mercados mayoristas. No voy a hacer publicidad, pero de repente diría que Avelino Cáceres, pues, la plataforma que tiene acá en Arequipa o algunos mercados donde se concentra, hay que ir comprando bienes que no perecibles como arroz, menestras, productos enlatados, ¿no? Como la leche, pescado, etcétera. Creo que eso te ayuda de alguna manera a soportar el tiempo que se te viene. No se puede guardar todo, pero al menos hay que tomar previsiones, ajustarse el cinturón desde ahora para poder pasar esta tempestad, inclusive hacer las reparaciones de casa de manera inmediata, antes de esperar arreglar cuando la casa está destruida, te cuesta mucho más que tomar las prevenciones de ahora. Muchas gracias a Radio Universidad. Radio Universidad presentó Universidad Noticias. Seguiremos trabajando para mantenerte informado.